¿Qué tal, amigos de la Pizarra del DT? Bienvenidos a una nueva entrevista y un nuevo episodio de Tactical View. En esta ocasión estaremos conversando con Miguel Rondelli, entrenador argentino de Universidad Católica de Ecuador. Miguel, muchísimas gracias por aceptar la invitación y bienvenido. ¿Qué tal? Muchas gracias a ustedes, un placer estar conversando un ratito de fútbol con vos. Claro que sí. Bueno, Miguel, para empezar, eres un técnico que ha tenido experiencia en categorías inferiores, estuviste 10 años en Vélez. Preguntarte cómo es, o que, si notas algunas diferencias entre el fútbol juvenil y el fútbol profesional, ¿no? ¿Notas algunas diferencias en el rol de entrenador al momento de pasar de entrenar a juveniles a entrenar un plantel de primera división? A ver, hay varias diferencias. La primera, que es mucho más sencillo en la parte de logística, de organización. Generalmente cuando uno trabaja en divisiones menores, siempre tiene que estar atento a cómo puede solucionar los problemas que surgen, porque uno planifica muy bien en el papel o en el dispositivo que utilice para planificar una sesión con tantos jugadores, con tantos grupos de tantos jugadores, y resulta que después, por ausencia, por lesiones, porque el chico no fue porque tenía que estudiar, no pudo viajar o algún problema que tuvo, siempre tiene que readaptar, o muchas veces el equipo de primera categoría, me ha pasado entrenando reserva en Vélez, que el equipo de primera categoría necesita jugadores y entonces le retira a unos jugadores para que formen parte del plantel de primera, entonces tiene que adaptarse diariamente a algo que estaba imprevisto. En cambio, por ahí en primera eso es un poquito más fácil, porque uno planifica una sesión con 20 jugadores y es la cantidad que tiene, y en caso de lesiones o que algún jugador no pueda participar, siempre tiene las divisiones menores para echar una mano y poder completar el número. En ese sentido, al igual que los desplazamientos son mucho más fáciles, los hoteles en los que uno está son de mucha mayor comodidad. Uno en primera división la verdad que tiene todo. En cuanto a la parte táctica o la parte de cómo uno se tiene que dirigir hacia los jugadores, creo que no solamente hay diferencias entre primera división y fútbol formativo, creo que dentro del fútbol formativo, en las diferentes divisiones o edades en las que uno entrene, también hay divisiones, es bueno saber adaptarse desde lo pedagógico. Yo he tenido la suerte por haber trabajado tantos años, como dijiste en Vélez, de trabajar con chicos de todas las edades. He comenzado trabajando con chicos muy chicos de 8 años y he terminado trabajando, bueno, ahora con los profesionales en la Universidad Católica, pero en Vélez mismo hasta reserva, jugadores mucho más grandes. Entonces, la forma o la didáctica en la que uno tiene que trasladar las ideas siempre tiene que variar. Y dentro de un plantel de primera división, no todos los jugadores son iguales. Hay jugadores que son extranjeros, hay jugadores que son juveniles, hay jugadores que ya tienen un amplio recorrido en el fútbol, entonces la forma en la que uno debe comunicarse es distinta para cada jugador, entonces es una tarea ardua y para la cual los entrenadores debemos estar capacitados cada vez más. Sí, sin duda. Y además tocar ese tema de, estuviste en formativas en Vélez, estuviste también un corto tiempo en Universidad Católica. ¿Notas algunas diferencias en cuanto a metodología entre ambos clubes, de que se apliquen en las inferiores? A ver, por suerte es una metodología más o menos parecida, porque el ex coordinador que fue con el que yo empecé a trabajar en juveniles en Vélez fue el que me llevó a Ecuador y fue el que sentó las bases del trabajo. Si bien siempre eso se mejora, como también en Vélez, yo hace poco estuve cuando jugamos con Banfield en Argentina conversando con Guille Morigi, que fue con el quien trabajé en reserva y que ahora está a cargo de las divisiones menores, y siempre uno busca innovar y estar atento a las nuevas metodologías. Pero creo que se trabaja más o menos parecido. Y la gran diferencia es el nivel de competencia. En la Argentina tiene una competencia bastante estructurada, con muchas divisiones. Los jugadores comienzan a competir desde muy jóvenes, desde los 8 o 9 años. En cambio, acá en Ecuador, las categorías son menores, se juntan 2 años. En este momento están compitiendo sub-13, sub-17, sub-19. Entonces es más difícil la competencia. Hay jugadores que por ahí se quedan un año sin competir. En este caso de la pandemia, han estado 2 años sin competir. El sistema de academia es distinto al sistema que hay en la Argentina, pero creo que la competitividad, creo que es, cómo están desarrollando los torneos, es la principal diferencia. En cuanto a metodologías, hay muchos clubes que trabajan bien. Yo he visto, porque he enfrentado y me he conversado con los entrenadores, con los coordinadores de Liga de Quito, Independiente del Valle, y hay muchos equipos que trabajan bien en el Ecuador. Solo que el tema de la competitividad, por ejemplo, este año no tenemos reserva acá en Ecuador, entonces la competitividad hace que sea diferente, la cantidad de partidos que uno disputa al año, y creo que eso sí marca la diferencia, y creo que es algo para mejorar, porque cuanto más compite el jugador, más crece. Claro, y ahora que tocas ese tema de que las metodologías son parecidas tanto en Vélez como en Universidad Católica,
¿Cómo fue para ti esa adaptación de ir a Argentina hacia Ecuador, el tema del clima, de la altura? ¿Te costó adaptarte a eso o crees que lo supiste asumir bien? A ver, en lo personal lo pude manejar bastante bien. Lo que sí tuve que acostumbrarme, y creo que fue una de las cosas que me motivó para dar ese paso. Yo hacía ya bastante que estaba trabajando en Vélez, había conocido a varios jugadores, ya varios jugadores que yo había tenido en edades infantiles ya estaban pisando el primer equipo. Lo que me llamó como un desafío era encontrar otra idiosincrasia. Acá, más allá del clima o las regiones, no es lo mismo tratar con un jugador de la sierra que con un jugador de la costa, las costumbres son distintas, la manera de sentir el fútbol es distinta, la manera de comunicarnos, por más que que hablemos el mismo idioma, es distinto, la idiosincrasia del jugador es distinta. Eso sí me ha costado un poco, pero por suerte, cuando yo ingresé, tanto el preparador físico que me acompañaba, que es el que ahora me acompaña en primera, me ha ayudado a comprender eso, y creo que ha sido, no he trabajado mucho, como dijiste vos, yo fue un paso, llegué en el 2018, entonces dirigí solamente 3 años en formativas, pero también he pasado por todas, porque cuando llegué el club se estaba armando, entonces dirigí chicos de 12 años hasta la reserva, entonces me ha servido para eso, para conocer la idiosincrasia del jugador ecuatoriano y el cómo comunicarme y cómo poder llegar a él. Claro, y además, ahora que estamos tocando todo este tema de juveniles, bueno, en la Universidad Católica este año utilizaste a una buena cantidad de juveniles, por ejemplo, Layan Lur, joven futbolista que para nosotros es uno de los laterales con mejor criterio al proyectarse y pasar al ataque en Ecuador. Coméntanos qué aspectos tiene por los que destaca o por qué crees que dentro del funcionamiento del equipo fue importante. A ver, a Lyon yo lo conocí en el 2018, yo en ese momento dirigía la sub-18 de Católica, él llegó porque Católica en ese momento había tenido un inconveniente en sus divisiones menores, había tenido una gresca donde un árbitro fue agredido y muchos jugadores de esa categoría habían quedado suspendidos por 1 o 2 años, entonces ese plantel hubo que rearmarlo, por lo que se hicieron pruebas a mitad de año, pero pruebas masivas, cosa que no es normal, generalmente se incorpora 1 o 2 jugadores, pero no pruebas masivas. Ahí lo vimos a Lyon en una prueba, era un jugador técnicamente muy bueno, pero muy bueno para la posición de lateral, parecía un mediocentro o un volante interior, un enganche, tenía una técnica muy buena, físicamente le faltaba bastante. Yo había conversado con él y es un caso raro, por eso te digo lo de la competitividad del fútbol ecuatoriano, hablé con él no había fichado en ningún club, no había jugado nunca en divisiones menores, y ya tenía 16 años, 17 iba a cumplir, era primer año de la 18. Decidimos ficharlo como una apuesta, porque queríamos ver desde lo táctico o desde lo físico si podía crecer. La verdad que nos sorprendió gratamente, ese año terminó jugando, y después se afianzó en 2019, ya en el 2020 pasó a préstamo al América, que era un club con el que teníamos un convenio, disputó el torneo de Serie B, eso lo hizo crecer mucho desde lo deportivo, desde el roce, desde la competitividad, que era lo que a él le faltaba, competir, y creo que este año ha sido una de las grandes revelaciones, pero vuelvo a repetir, se destaca sobre él la visión de juego que tiene, la técnica, ha mejorado mucho el juego aéreo, es potente en la marca y sobre todo tiene un cambio de ritmo sorprendente para el físico que tiene. Uno por ahí lo ve y está acostumbrado al jugador ecuatoriano de raza negra, potente, que corre, que tiene mucha potencia, como es el caso de José Carabalí, que es un jugador que compite bien en la posición, y sin embargo él, con su físico, que parece que no dijera nada, tiene una aceleración y un freno muy potentes que deja siempre sorprendido al rival. Y entonces, ¿al Layan Lur lo descubriste tú o lo descubrió alguien del equipo, del cuerpo técnico o No, él del llegó en una scouting? prueba masiva, en ese momento el coordinador del club era Marcelo Romano, lo vimos con él en una prueba y lo fichamos nosotros, sí. Ok, porque también quería tocar ese tema del scouting de jugadores en la Universidad Católica, porque en una entrevista comentaste que para Cable Onda Sports, que la Secretaría Técnica del club y su cuerpo técnico hicieron un seguimiento específico a Ismael Díaz para ficharlo. Consultarle cómo está organizada esa secretaría y qué herramientas utilizan al momento de buscar jugadores. Bueno, a ver, la Secretaría Técnica es un proyecto que inició cuando hubo un cambio en el club, en la parte administrativa, en la parte de gerencia. Llegó como director deportivo Francisco Correa, se fue en ese momento el que era coordinador, que fue la persona que me trajo a mí, Marcelo Romano. Y a partir de ahí, si bien justo cuando llegó él, a principios del 2020, pasó lo de la pandemia, en ese tramo que estuvimos sin competir, hicimos muchas reuniones por Zoom, estuvimos armando un proyecto junto con los otros compañeros de divisiones formativas, y surgió esta idea de crear una secretaría técnica, que en este caso está conformada por bueno, Francisco Correa, que es el director deportivo,
Armando Monteverde, que es parte de la Secretaría Técnica, y José Mato, que es el actual coordinador de formativas, que trabajó en Independiente del Valle. Ellos tres conforman la Secretaría Técnica, junto con la opinión que da el entrenador, en este caso, que el cuerpo técnico que somos nosotros. Cuando estaba Santiago Escobar era Santiago. Y la Secretaría Técnica básicamente se encarga de ver las necesidades que va a sufrir el equipo de primera en base a finalización de contratos, en base a jugadores que se van por edad o porque tienen ofertas, ¿sí? Siempre observando, por eso es importante también la comunicación con divisiones formativas, qué jugadores tenemos en esa posición y qué jugadores tenemos a préstamo en otros clubes. Ese es el trabajo de la Secretaría Técnica, realizar un seguimiento en base a la idea que tiene de juego el club y en base a las necesidades del primer equipo. Cuando surgió lo de Ismael Díaz, a él nos habían acercado el nombre, lo estuvimos siguiendo por las diferentes plataformas. Una de las que utilizamos es el Insta. Empezamos primero a ver las estadísticas que tenía, luego las estadísticas, que no nos quedamos solamente en eso. Empezamos a ver las calidades que tenía, las cualidades que tenía, el por qué había hecho tantos goles, cómo se desarrollaba, en qué modelo de juego, en qué contexto jugaba. Empezamos a investigar más de él, sabíamos que había tenido pasado europeo, que había jugado en el Porto. ¿Sí? El Porto es uno de los ejemplos que tenemos nosotros en la parte metodológica. Nosotros tenemos como metodología de entrenamiento la priorización táctica también en divisiones menores, adaptada, obvio, pero es una de las metodologías que seguimos, entonces sabíamos que se iba a adaptar bien a la metodología de entrenamiento, que le iba a tener aceitada. Y bueno, en base a todos esos datos que tuvimos, optamos por ficharlo. Creo que ha sido una buena inversión para el club, que el jugador ha respondido bastante bien y que todavía tiene mucho para crecer. No hemos visto el techo de él aún. ¿Y este seguimiento de jugadores se realiza de la misma forma a nivel nacional como a nivel internacional? Porque también ficharon a Aaron Rodríguez, que era un jugador que ya había destacado en Macará, pero no sé si ese seguimiento que hacen es igual de intenso a nivel nacional que a nivel internacional. Sí, el seguimiento es el mismo. Lo que hacemos es buscar un perfil de jugador para cada posición. En base a ese perfil, ahí es donde utilizamos las herramientas, por ejemplo, el Insta. En base a ese perfil, lo que hacemos es filtrar, para que no sea una gran cantidad de jugadores para seguir, que es muy difícil. Filtramos en base a datos que tenemos del Insta, en estadísticas que seguimos, no solamente el índice de Insta, sino diferentes estadísticas que nos permitan apoyar ese perfil de jugador y en base a esas estadísticas reducir el número de jugadores y que quede, no sé, desde 200 a 5 o 6 y en base a eso empezar a seguirlo. ¿Sí? También tenemos, no solamente el seguimiento que podemos hacer nosotros, sino también jugadores que nos acercan y en base a eso analizarlos si encajan en el perfil que tiene Católica, que no solamente es el perfil de jugador, sino también tenemos que hacer otra parte que es la parte personal o psicológica. Establecemos un perfil de qué característica tiene que tener el jugador y en base a lo que nos pueden comentar exentrenadores que tuvieron o compañeros, elaboramos un perfil, realizamos una entrevista con él. Me acuerdo del caso de Anderson Ordóñez, que es un jugador que también se incorporó. Necesitamos un jugador con ese perfil. Las estadísticas que tenía, si bien había tenido un par de lesiones, las estadísticas se basaban en lo que nosotros necesitábamos, vimos los videos, era un jugador que encajaba perfectamente en el perfil, y hemos tenido, por lo que nos habían dicho que como persona y como profesional era excelente. Tuvimos una entrevista vía Zoom, conversamos con él, vimos que se adaptaba al proyecto y también decidimos sumarlo. Pero es lo mismo tanto nacional como internacionalmente. La Secretaría Técnica se ocupa de eso, como así también de ver si los jugadores que están en divisiones formativas ya están preparados para dar ese salto al primer plantel o necesitan hacer una escala en algún equipo de segunda división o en segunda categoría. Este año tenemos un equipo de segunda categoría como filial nuestro, para ver si necesitan otra adaptación o otro tipo de competencia antes de dar el salto al primer equipo. Y ahora que comentas el tema de que utilizan Insta y estas herramientas tecnológicas, preguntarte si eres un apasionado del análisis de rendimiento, de toda esta modernización del fútbol que se ha vivido durante los últimos años, donde la tecnología ha tomado una gran importancia. ¿Te consideras que eres un técnico que utiliza una gran cantidad de herramientas tecnológicas? No sé si una gran cantidad, pero sí me gusta utilizarlas. Antes de llegar a Ecuador, en el 2018, ya en el 2017, con el antiguo coordinador de Vélez Sarsfield, Sebastián Pay, que ahora está en River Plate, habíamos hecho un proyecto para tener un departamento de análisis de video y de rendimiento en Vélez Sarsfield, que aún continúa. Y no soy de utilizar demasiadas herramientas, pero sí me interesa o me apasiona ver cómo es el tema del GPS.
algo que no se hacía en Vélez, gracias se está haciendo, se firman todas las sesiones de entrenamiento, en Católica lo mismo, se firman todas las sesiones de entrenamiento, de las formativas y de primera, y en base a ese entrenamiento se realiza un análisis para ver en qué se puede mejorar. En eso sí, me considero que soy un técnico apasionado, me gusta analizar, pero creo que tampoco hay que confundir al jugador. Yo creo que el análisis por parte del entrenador debe ser complejo, debe utilizar todas las herramientas que tenga a su alcance, pero también entender que el jugador es una persona y tratarlo también desde la parte personal, desde la parte anímica, conversar con él, hacerlo parte del proyecto, pero sí me interesan las diferentes plataformas o las diferentes herramientas, tanto en el análisis de video como en el análisis de rendimiento, para, además del ojo del entrenador, tener una estadística o algo que lo avale. Pero sí considero que es muy importante, creo que cada vez se debería darle mayor importancia. Generalmente antes se daba importancia a planificar una temporada o un año, después se achicó a una semana, y ahora creo que lo importante es la sesión, y dentro de la sesión cada ejercicio. Creo que en cada ejercicio se puede sacar innumerables datos que nos permitan mejorar al equipo y a los jugadores. Sí, claro, por eso mismo comentaba lo de la modernización del fútbol, ¿no? Que cada vez los equipos tienen más departamentos de análisis de rendimiento, donde utilizan el Big Data y todo eso para filtrar, como justamente comentabas, y encontrar jugadores y realizar todo este proceso del scouting de manera más fácil, ¿no? Con todas estas herramientas. Volviendo también al tema de Ismael Díaz, que lo tocamos hace unos minutos. Algunos de sus goles esta temporada fueron tras atacar el segundo poste y al recibir un centro en el lado débil. ¿Esta era un movimiento que usted le pedía o que trabajaba para que la jugada terminara de esa forma? Y también consultarle cuáles aspectos cree que son los que más destaca Ismael Díaz. A ver, empezando por la segunda, Ismael es un jugador que es un extremo raro, es un 9 reconvertido en extremo, tiene mucha potencia, tiene un buen cambio de ritmo, tiene buenos controles y tiene sacrificio, a pesar de ser un jugador goleador, realiza toda la banda, es vital en la recomposición del bloque defensivo. Nosotros no lo conocíamos con ese sacrificio, es más, nosotros cuando arrancamos los primeros partidos eh, establecimos un sistema de presión donde él se incorporaba casi como segunda punta, para ayudar al delantero. Nosotros jugamos 4-2-3-1, 4-3-3 y lo incorporábamos a él para hacer un 4-1-3-2 para presionar. Y después vimos que por su capacidad y por su desplazamiento era mejor dejarlo en la banda, por eso incorporamos un interior para acompañar al delantero, porque era muy bueno el trabajo que hacía él recomponiendo la línea de medios, y un sacrificio muy, pero muy grande. Aparte de tener mucho olfato de gol, no solamente los goles, sino el alto índice de pelotas que acierta al arco, de tiros que acierta al arco. En cuanto al gol, los goles que busca por el segundo palo, solo tenemos como uno de los principales comportamientos del equipo el generar ventajas, y esas ventajas las generamos a veces distrayendo por un lado y finalizando por el otro. Habíamos notado que Bolívar en esa línea de tres que tenía muchos problemas cuando cerraba el carrilero opuesto, es decir, que ellos nunca armaban una línea de 5, generalmente era una línea de 4 y se basculaba demasiado, porque el stopper o el izquierdo o la derecha estaba acostumbrado o tenía la confianza de que le iba a cerrar el compañero y muchas veces no le cerraba. Entonces a Bolívar lo hemos estudiado, pero generalmente es uno de los comportamientos que tenemos como equipo, es generar ventajas mediante la distracción por un lado para atacar el lado contrario. Claro, y justamente hablando de esos movimientos o de esas intenciones de Católica, si bien es un equipo que tiene grandes individualidades como son Borja, Díaz, Alzugaray, Chala, es un equipo que también destacó por esa gran variedad de movimientos en fase ofensiva. ¿Qué puntos prioriza usted en la organización ofensiva de su equipo? A nosotros nos gusta el juego posicional, pero no un juego posicional estático, es decir, queremos ocupar el ancho de la cancha o diferentes posiciones en base al análisis que hacemos del rival. Creemos que esas posiciones nos permiten generar una ventaja o generar algún salto por parte del rival que nos va a abrir la ventaja en otro sector de la cancha, pero no queremos que ese juego sea estático, es decir, no queremos que un jugador ocupe siempre la misma posición. Nosotros entendemos el fútbol desde la organización, el caos y la reorganización. La organización es defensiva, ahí sí tenemos un orden, cada uno tiene que saber por dónde retornar o qué posición asume en el rol defensivo. Y después tenemos el caos, que es un caos controlado, obvio, pero es un caos en la parte de ataque, es decir, muchas veces veremos al lateral jugando por dentro, por fuera, a Martínez Borja ocupando posiciones de interior, para que no darle referencia a los centrales y que aparezca Ismael o Alzugaray, o mismo un interior, William Ceballos o Facundo Martínez, o Santiago Zamora, cuando todavía jugaba en los primeros partidos.
ocupen ese lugar. O sea, somos un equipo que en ataque genera un caos, esa variabilidad de posiciones. Lo que sí hemos tenido o hecho hincapié es que ni bien se pierde la pelota, aparte de la presión tras pérdida, después debemos tener una reorganización, es decir, volver a esa fase organizativa para defender, que no siempre es la misma. Muchas veces tengo que saber qué posición estoy ocupando cuando se perdió la pelota para volver por ese lugar. Eso creo que es lo que nosotros tratamos de hacer como equipo. Sí, y ahora que toca el tema de la presión tras pérdida, muchos entrenadores dan su opinión sobre cuántos segundos son para volver a esa organización defensiva. Para usted, ¿cuántos segundos tienen que pasar al momento de perder la pelota para que ya no se vuelva una presión tras pérdida, sino una transición defensiva en donde ya se establezca el orden? Solo tenemos dos premisas para eso. Primero, como decís vos, un tiempo, que generalmente está oscila entre los 4 o 5 segundos. Pero después no es matemático eso, no es que siempre sean 4 o 5 segundos. Si el rival rompió esa presión mediante un pase adelantado que rompe la línea de presión, ya dejamos de presionar y evidentemente tenemos que replegar. Esos 4 o 5 segundos son mientras el rival no pueda superar esa presión o no pueda sacar la pelota de la zona de presión. Si la saca ya sea hacia atrás o basculando la pelota hacia el lado débil o hacia adelante con un pase vertical, ya debemos pasar a la fase de defensa organizada, recomponer el bloque, que eso es lo que a veces más cuesta cuando tiene muchos jugadores ofensivos, recomponer el bloque, decir que pase en línea de la pelota y se vuelve un bloque compacto para defender y a partir de ahí pasar a la defensa organizada. Claro, y también para volver al tema de lo que estábamos hablando de los movimientos ofensivos, dentro de la primera fase, Universidad Católica se convirtió en el líder de goles producidos. ¿Considera que por estos movimientos que estaba comentando, de la ocupación de espacios, cree que ha sido una de las claves para que el conjunto pueda producir tantos goles o también porque otras vertientes cree que el equipo llegó tanto al gol? A ver, ahora que está tan de moda hablar de modelo de juego y táctica, primero hay que partir de la base de que los protagonistas del juego son los jugadores. Si uno no tiene buenos jugadores o no tiene jugadores con alto poder ofensivo, de gol en este caso, es imposible, por más movimientos que haga, hacer la cantidad de goles que hicimos nosotros. Nosotros tenemos un alto caudal de jugadores eh, que son ofensivos y que tienen gol. Lisandro Alzugaray, Cristian Martínez Borja, Ismael Díaz, el mismo Santiago Zamora, Aarón Rodríguez, o sea, son jugadores, el mismo Rodrigo Rivas, que si bien ha jugado pocos minutos, siempre que ha jugado ha convertido. Basándonos primero en eso, que es los jugadores, lo que hacen al modelo o a la idea, uno puede tener una idea o un modelo de juego, pero después adaptarlo primero a la filosofía del club y después a los jugadores con los que cuentan y a la competencia en la que se enfrentan. Más allá de eso, sí creo que el asociarse o el darle esa libertad al jugador para que pueda moverse por diferentes sectores, creo que han potenciado, ¿sí?, el rendimiento de algunos jugadores porque se sienten cómodos, hemos conversado con ellos y se sienten cómodos. Yo creo que la clave es esa, es convencer al jugador. Si no lo convencemos o va a hacer algo que no lo siente, no tiene sentido. Creo que los jugadores se sienten cómodos ¿Y con esa variabilidad. cómo ¿Sí? lo convences? ¿Cómo Primero, convences al futbolista de tu idea? Primero no imponiendo las cosas, haciéndoles entender, haciéndoles ver en los entrenamientos, por eso creo que en donde más importancia tiene el entrenador es en los entrenamientos. Muchas veces se lo analiza desde el punto de vista periodístico, desde el hincha, por lo que realiza en el partido, que hizo este cambio, que no planteó bien el partido, y la verdad es que dentro del partido tenemos muy poca injerencia. Si bien sí, planificamos un partido, una estrategia, eso sí, pero después durante el partido, pequeñas modificaciones que se pueden hacer en el entretiempo, pero es muy poco. Donde sí hay mucho del entrenador, es en la semana. Y en la semana, en los ejercicios que plantean la semana, en las tareas, en ese feedback que realiza con los jugadores durante la tarea. Muchos puede haber dos entrenadores que hagan la misma tarea, pero lo vital va a ser ese feedback, o cómo interpreta, cómo convence al jugador, o cómo le muestra al jugador, en pocas palabras, lo que, lo que debe hacer. A mí una vez un entrenador me dijo que hay que hablar poco con los jugadores, en el sentido de que cuando uno da un concepto o da una idea o plantea una idea, a ese jugador le tienen que venir a la cabeza 1000 imágenes, pero en pocas palabras. Y de esa manera uno lo va a poder convencer. Y el jugador después, cuando uno ve o él mismo siente que esas cosas que se le propusieron le mejoran el rendimiento o lo hacen sentir cómodo dentro de la cancha, es mucho más fácil de convencer. Pero creo que la clave está en cómo llegar al jugador y cómo poder convencerlo, sin llenarlo de conceptos, dándole 2 o 3 tips, ayudándolo, mostrándole y conversando con él, haciéndolo parte del proceso. Creo que si el jugador se siente parte del proceso,
hasta muchas veces interactúa o da opiniones que mejoran el funcionamiento del equipo. Sí, y me llamó la atención a lo que comentó ahora de que quizás los entrenadores no tienen tanta injerencia durante un partido como si la puede llegar a tener un jugador, y con eso quiero preguntarle sobre la dirección técnica, ¿no? ¿No considera que quizás durante un partido la mano del entrenador no puede ayudar a que el equipo mejore, por ahí con un cambio, con indicaciones? Para ustedes es más importante lo que se trabaja durante la semana que la mano que pueda meter el entrenador durante un partido. A ver, no niego que un entrenador puede tener injerencia en el resultado, pero creo que la injerencia es mínima. Donde sí debe trabajar es en la planificación del partido durante la semana, en establecer un plan de juego durante la semana, en realizar un análisis que le permita al jugador entender en dónde va a conseguir ventajas o con qué se puede llegar a encontrar, tratar de jugar el partido que se va a jugar el fin de semana, muchas veces durante la semana. Creo que ahí está la gran clave del entrenador. No niego que con un cambio o con algo que pueda decir puede mejorar el rendimiento o puede hacer notar algo que los jugadores no pasa, pero créanme que los jugadores ahí adentro están mayor capacitados o tienen mucha más injerencia que lo que puede hacer un entrenador. A mí esta temporada me han expulsado 2 veces y por eso me ha tocado ver partidos desde arriba, desde la cabina, y se ve mucho mejor desde ahí que desde el banco de suplentes. Y he dado en el entretiempo charlas que yo creo que han sido más ricas una vez que puedo ver el partido de arriba que haberlo agarrado del piso. Y también una cosa que me ha pasado, ese cambio de formativas a primera, tal vez en formativas, que lo he tenido también, tiene ese vicio el entrenador de formativas de ir relatándole el partido al jugador, saltaba, cabeceaba, pateaba, volvé, y el jugador se lo vuelve loco, formativo, la verdad que se lo vuelve loco. Yo he pasado por eso, he sido parte de eso también, y ahora me doy cuenta que no es necesario, que dejarlo mejor que juegue, que experimente, porque después cuando llega a Primera División no se escucha nada. A nosotros nos tocó el primer partido, me acuerdo, por Copa Libertadores con Bolívar, y nosotros queríamos hacer una indicación a José Carabalí, que estaba en la banda izquierda, a 70 metros donde estábamos nosotros, y no podía escucharnos nunca. Y le quisimos ir dándole esa indicación a medida con compañeros de la misma línea, le dijimos al lateral derecho, tardó 5 minutos en entendernos el lateral derecho. Hasta que se lo dijo al central, hasta que el otro central se lo dijo a José, el mensaje puede haber llegado de cualquier manera. Entonces me parece que la injerencia que tenemos en ese momento es mínima. No digo que sea nula, pero es mínima. Creo que el entrenador desarrolla su tarea mejor durante la semana. Es clave para él hacer un análisis vital del partido, ver o entender qué va a pasar en el partido, convencer al jugador de lo que va a pasar y tratar de que ese partido que se imagina, el fin de semana sea lo más parecido a lo que se planteó en la semana. Sí, y con esto que plantea me surge una pregunta que se puede prestar también para un debate. Como dice que quizás el entrenador no tiene tanta injerencia con este tema de que no se escucha tanto, el tema de la comunicación no es tan efectiva cuando está ahí desde la línea de cal, y que además comenta que cuando lo ve desde fuera, desde la grada, ve mejor, porque evidentemente pues, la visión es mucho más amplia cuando estás desde la grada que cuando estás desde el terreno de juego. Me surge la pregunta de si qué pasaría si el entrenador pasara a dirigir desde la grada y que diera la charla técnica o, digamos, bajar al campo solo cuando hay entretiempo, ¿no? Que usted comenta que da charlas ricas a nivel conceptual y táctico cuando lo ves de afuera más que cuando lo ves desde adentro. Yo creo que sería, yo sé que es romper un paradigma del fútbol, que es un deporte que tiene bastantes dogmas, pero hay otros deportes que es así. Por ejemplo, en el rugby el entrenador está en una cabina observando, ¿sí? Nosotros tenemos un sistema que lo tenemos que mejorar porque muchas veces los escenarios donde jugamos no tienen una calidad de Wi-Fi muy buena, pero nosotros tenemos nuestro analista, ve el partido desde arriba junto con un asistente. Ese asistente le envía imágenes y capturas y cortes de video, imágenes mediante nosotros utilizamos el Tactical Pad para algunos movimientos, mediante animaciones o imágenes, de cómo está posicionado, con cuántos jugadores inicia la presión el rival, con cuántos jugadores retrocede, con cuánto forma la primera línea defensiva, la segunda línea defensiva, y además se ven cortes, nos envían cortes. Créame que ahí sí se puede ver mucho más. Eso a veces demora, porque demora, pero bueno, creo que de ahí uno puede leer mejor el partido en base a esas imágenes o a esos cortes que les pueden enviar. Lo ideal sería poder verlo personalmente, pero bueno, dependemos. Por suerte tenemos un protocolo de análisis que entendemos todo el cuerpo técnico, entonces la persona que está arriba sabe qué cortes hacer, sabe qué información enviar y qué información no enviar, porque es la que se tiene que ver después en el entretiempo.
así lo mismo pasa en el entretiempo, llegamos, y el tiempo es muy corto, así que aprovechamos los primeros 5 minutos para que los jugadores conversen entre ellos, se hidraten, se relajen, y nosotros tenemos esos 5 minutos para poder ver algún corte o algo que haya seleccionado el analista o el segundo entrenador para poder interpretar mejor el partido y dar la charla con ciertos datos que por ahí a ras del piso no se ven. Claro, y justamente preguntarle eso, ¿cómo es esa comunicación con el analista de video desde el banquillo hacia la grada, por así decirlo? ¿Usted se comunica con ellos, le pide, si ve que por ahí el equipo no está presionando bien, le pide al analista que le saque algunas imágenes de cómo están presionando, o el analista es el que tiene la potestad de mandar las imágenes que él quiera? No, a ver, nosotros tenemos como protocolo, el analista corta en vivo el partido con diferentes, bueno, tiene una botonera y esa botonera tiene diferentes ítems. Una es, por ejemplo, la presión y otra es la salida nuestra, por dar un ejemplo. Esos dos cortes los tiene siempre. Yo sé que él corta todas las presiones y todas las presiones nuestras, las presiones del rival, la salida del rival y la salida nuestra. Él va cortando todo. El que se comunica es, solo tenemos el cuerpo técnico, 2 asistentes. El asistente que está conmigo en el banco es el que se comunica telefónicamente con el asistente que está arriba y es el que le pide los cortes, ¿sí? Entonces él pide en base a lo que él considera, salvo que yo me acerque a él y le diga, vi algo que no me gustó y le diga, no sé, fíjame, mostrame las últimas 2 salidas. Y entonces ahí él se acerca con una tablet y me muestra las últimas 2 salidas, si eso que yo vi en vivo o a ras del piso es lo que imagino o no, porque a veces la visión que uno tiene a veces es sesgada por la posición que tiene, por la distancia, muchas veces los bancos de suplentes no están en la misma distancia, están a ras del piso, entonces por ahí uno cree que vio algo y quiere corregir algo, pero es mejor siempre tener una segunda opinión o poder ver 2 o 3 veces el mismo corte para ver si lo que uno está percibiendo es lo real. Claro. Y bueno, ya para pasar a un tema más de lo que es la Liga Ecuatoriana, preguntarle qué opina de la competitividad de la Liga, ¿no? Donde hay equipos como Independiente del Valle, como Barcelona, que han logrado trascender en copas internacionales durante los últimos años. ¿A qué cree que se debe este desarrollo del fútbol ecuatoriano durante el último tiempo? Ahora, yo creo que gran parte de esa evolución del fútbol ecuatoriano se la deben a Independiente del Valle, que ha trabajado la verdad que muy bien en el trabajo formativo. Muchos jugadores de los que están ahora en primera división, en Independiente y en otros equipos, han pasado por la formativa de Independiente. Creo que eso también ha impulsado a otros clubes que tenían buenas canteras a mejorar, en el caso de Liga de Quito, el caso de Católica, el caso de Nacional, que si bien ahora está en segunda división, yo lo he enfrentado en divisiones formativas y siempre ha tenido buenos jugadores. Entonces creo que eso ha potenciado a que otros equipos apuesten a las divisiones menores. Creo que hay muchos jugadores ecuatorianos jóvenes que tienen gran futuro. También el trabajo que hizo Jorge Célico en las formativas de la selección ecuatoriana han dado sus frutos. Muchos de los jugadores que pasaron por sus manos ahora están en la selección. Entonces creo que a eso hay que seguir sumándole cosas. Por ejemplo, vuelvo a repetir, para mí hay que replantearse, la federación debería replantearse la manera en la que se disputan los torneos para que los jugadores puedan participar mucho más y jugadores no se desperdicien. Hace un rato usted destacaba a Lion Lord, y Lion Lord era un jugador que tal vez, si no hubiese pasado lo que pasó con Católica, que tuvo que hacer una prueba masiva a mitad de año por una emergencia, por ahí ese jugador se desperdiciaba, porque nunca había hecho formativas en ningún club, nunca había hecho formativas en ningún club. Entonces, creo que cuando haya mayor competencia, mayor cantidad de torneos, mayor cantidad de partidos jugados, los clubes van a tener que tener mayor cantidad de jugadores. Ahora se están jugando por sub, vuelvo a repetir, sub-19, por ejemplo, es una, y ahí juegan jugadores 2003-2004, y el reglamento obliga a jugar obligatoriamente con 4-2004. Es decir, yo puedo armar un equipo todo 2003 con 4-2004. Es decir, que hay muchos jugadores de 2004 que no juegan. Entonces, si uno tuviera una categoría que sería 2003, una categoría que sería 2004, una categoría serían mucho más jugadores y eso daría mayor competencia y crecería más todavía el fútbol. Pero creo que el fútbol ecuatoriano, también la profesionalización de la liga ha ayudado bastante. Son torneos muy competitivos, cualquiera le puede ganar a cualquiera, los partidos son muy reñidos. Entonces creo que va por el buen camino. Si mejora algunos aspectos, creo que puede tener una liga muy competitiva y que se va a ver reflejado a corto tiempo en torneos internacionales. Si bien este año no les ha ido tan bien a los clubes ecuatorianos, años anteriores han sido protagonistas. Barcelona llegó a semifinal e Independiente del Valle ganó Copa Sudamericana, así que creo que va por el buen camino.
Sí, yo recuerdo que yo hablaba con el director de captación de Peñarol hace un tiempo y él comentaba que también, lo que usted también coincide en esa visión de que las formativas, las categorías deberían ser por año, ¿no? Así 2005, 2006, 2007, porque para él un futbolista 2004 está mucho más desarrollado que un 2003. Un 2004, evidentemente ese año, sobre todo en esas edades, se nota más a nivel físico y técnico el desarrollo de un jugador. Entonces, preguntarle si cree que se tiene que jugar así con categorías por año y si cree que entonces por ahí las categorías juveniles son las bases para que un proyecto crezca y florezca, por así decirlo. Nosotros, esa duda que me planteaste, nosotros la tuvimos cuando yo trabajaba en infantiles, en Vélez Sarsfield. Infantiles en Argentina son categorías que van desde los 8 años a los 12. Trabajábamos ahí y un preparador físico estaba haciendo la tesis para su profesorado, para recibirse de profesor de educación física, y en esa tesis se planteó el grupo etario de los jugadores. Allá en Argentina se juega por edad, se juega chicos de 8 años, chicos de 9 años, como debería ser, por eso hay tantas categorías. Y había mucha diferencia, sobre todo en jugadores más chicos, de los 8 a los 12 años, había mucha diferencia entre los jugadores nacidos en el primer semestre y los jugadores nacidos en el segundo semestre. No era lo mismo un chico que había nacido en enero que un chico que había nacido en diciembre. Entonces, si ya tenemos esa diferencia dentro de una misma edad, imaginémonos un 2003 y un 2004, uno que haya nacido en diciembre, o uno que haya nacido en enero, pero de 2 años diferentes. Todavía es mucho mayor. Entonces, aquí estamos obligados, por eso de que a los entrenadores también se lo juega por los resultados, uno va a estar siempre priorizando poner al que tiene mejor físico y al que juega mejor. Entonces yo creo que primero teníamos que priorizar eso. No importa el físico, mientras juegue mejor, debería jugar. Y después, que si estamos haciendo una brecha tan grande desde lo físico, ese que juega bien contra uno que es mucho más grande y encima casi le saca 2 años de diferencia, es mucho más difícil que desarrolle su potencial. Entonces, creo que no solamente influye en que tendrían más chicos participando en los torneos, porque al tener un equipo por edad, un equipo sub-11, sub-12, sub-13, sub-14, al tener un equipo por edad, se le da la posibilidad a mucho más jugadores de que jueguen, a muchos más jugadores de que puedan ficharse, porque uno debería ser un plantel no con los mejores de 2003 y los mejores de 2004, sino con 20 2003 muy buenos y 20 2004 muy buenos, que sería imposible trabajar con 40 jugadores, pero sí con 2 categorías de 20, se les puede dar mayor seguimiento a todos, y creo que la competitividad avanzaría, los partidos serían más parejos de la edad, los entrenadores no nos veríamos obligados a poner al más fuerte por sobre el que juega bien, creo que es algo para replantearse. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Y es un debate interesante por ese mismo tema de que quizás es interesante, ¿no? Eso de que en el diciembre, a pesar de que sea el mismo año, sí se nota una diferencia, digamos, a nivel fisiológico o a nivel física del futbolista. Y evidentemente en esas edades, con años distintos, 2003-2004, se nota aún más. Pero ya para ir cerrando, Miguel, y agradecerte el tiempo de la entrevista, volviendo un poco al tema de los proyectos de Independiente del Valle y de Barcelona ante proyectos que, digamos, son tan fuertes y tan potentes y que han venido cogiendo tanta fuerza en los últimos años, ¿cómo se prepara la Universidad Católica o cómo afronta la Universidad Católica sus temporadas para combatir equipos que quizás tengan una estructura un poco más grande o que se han vuelto poderosos tanto a nivel local como a nivel internacional? A ver, yo creo que, esa es una opinión personal, antes de hablar de cómo está trabajando Católica, yo creo que con esto de los poderíos económicos, que así como se ven en primera división, también se ven en divisiones formativas, creo que hay dos estilos de club a nivel formativo. Y los dos son buenos, y solamente que los dos deben saber de dónde parten para saber a dónde se dirigen. Uno es un club captador y otro es un club formador. No digo que el club captador no forme los jugadores, no. El club captador también tiene un proyecto para formar sus jugadores, pero tiene un poderío económico que le permite captar. Si estamos hablando, por ejemplo, de Independiente del Valle, para poner una contextualización en números, Independiente del Valle tiene una casa club o una casa bar donde puede albergar a jugadores de diferentes provincias del Ecuador, y es una casa club para casi 200 chicos. Y Católica tiene una casa club, una casa bar, para alrededor de 25 chicos. Entonces la diferencia en la captación es diferente. Uno debe agudizar más el ojo porque uno puede captar mucho más que el otro. Entonces el otro no solamente debe captar, sino debe saber que debe formar a los jugadores que tiene en su ciudad, en su provincia, o que son de otra provincia, pero tienen familiares que viven en la que está el club, para poder formarlos. Partiendo de la base de que el valor es el jugador, debe
no solamente captarlos y tratar de equivocarse lo menos posible en la captación, aunque sabemos que eso siempre va a pasar, más en edades tempranas, es muy difícil decir en edades tempranas, este jugador sí, este jugador no. Entonces debemos agudizar más el ojo y debemos trabajar más en la parte formativa, en formar al jugador. Y saber que no se forman equipos, sino que se forman jugadores. Tal vez cuando uno tiene un caudal de captación mucho mayor, puede enfocarse en las dos cosas, en formar equipo y en formar jugadores, porque sabe que la mayoría de esos jugadores pueden ir progresando año a año. Cuando uno tiene la capacidad reducida en cuanto a la captación, debe poner el ojo en que debe formar jugadores y no equipos, jugadores. El valor debe ser el jugador. Y creo que en ese camino está Católica, ha hecho siempre equipos competitivos, ha tratado de nutrirse sobre todo con los jugadores más chicos, de 12 o 13 años hasta 14, o jugadores que sean de Quito o de los alrededores de Quito, o que sean de afuera pero tengan familiares para quedarse en Quito. No tiene jugadores de esas edades en Casa Club, y sí aspira a jugadores más grandes y a ver qué puede captar o dónde puede sacar jugadores que hayan quedado libres de Liga de Quito o de Independiente, han venido a Católica. El caso de Ignacio Mosquera, que es un chico que debutó el año pasado, categoría 2004, que es un central. Él viene libre de Independiente del Valle, con categoría, con edad del sub-18. Este año está compitiendo en la sub-18 y alterna al banco de primera. Entonces creo que también ahí es uno de los focos donde puede hacer hincapié un club, ver jugadores que descartan a otros equipos, no porque no los consideren, sino porque como a medida que se va acercando a la primera división, el embudo se va haciendo cada vez más chico, entonces hay jugadores que quedan descolgados y es bueno darles una oportunidad en otro club. Creo que Católica se ha basado en eso, en ser un club que más que captador es formador de jugadores, tiene un proyecto sólido en la formación que viene hace ya bastante tiempo con el antiguo coordinador Marcelo Romano, que ha seguido el actual coordinador José Mato, en su tiempo ha también estado Gandhi Guerrón, y todos han seguido la misma línea, y entonces creo que ha tenido jugadores, eso le ha provocado que debuten en primera Lion Lord, Santiago Zamora, Emiliano Clavijo, que también es un chico de formativas, Lucas Cueva, que es un arquero que ha ido más de veces al banco de primera, ha sido campeón en reserva. El año pasado el club fue campeón en reserva, con esos jugadores que son de un proceso, que pasaron por el club sub-16, sub-18 y reserva. Entonces creo que a eso apuesta Católica, ser un club formador de jugadores, captando con sus limitaciones, pero un club formador de jugadores, y que con un proyecto que es a largo plazo, nada de la noche a la mañana, intenta competirle de igual a igual a poderosos como el Liga de Quito e Independiente del Valle. Sí, no, interesante ese concepto también que dejas, Miguel, sobre formar jugadores y no equipos. Creo que es algo importante que hay que resaltar y una frase que me gustó bastante. Pero nada, Miguel, ya estamos llegando al final. De verdad, agradecerte tu tiempo, una charla de verdaderamente rica, tanto a nivel conceptual como a nivel táctico. Agradecerte tus minutos y siempre bienvenido a la pizarra del DT. Cuando quieran, a mí me encanta hablar de fútbol. Yo sé que esta es mi opinión, no es la verdad, hay otros que tendrán su verdad, su opinión, pero siempre hablar de fútbol es lindo porque enriquece y nos hace crecer a todos. Claro que sí. Bueno, para todas las personas que vieron la entrevista, recuerden dejar su like y compartir y nos vemos en un nuevo capítulo de Tactical View.